Hola hermanos, del día de hoy, 24 de julio del 2024, es miércoles de la 16ª semana del tiempo ordinario. Ya mañana tendremos la fiesta del santo patrono de España, ¿no? San Santiago Apóstol, y luego el viernes, perdón, tendremos la fiesta de San Joaquín y Santa Ana, los abuelitos del Señor Jesús. Pero hoy no, hoy tenemos la celebración, no es memoria obligatoria, de un santo que se ha vuelto muy, muy popular, ¿no? En América Latina, sobre todo en México, dado la gran cantidad de inmigración de personas libanesas, de rito maronita en general, que han llevado esta devoción. Se trata de San Charbel Magluf. Fíjense, se llamaba realmente José Antonio, se llamaba Yusef Antum. Él había nacido en Becacafra el 8 de mayo de 1828 y pues bueno, era de una familia de campesinos, pero de una familia sencilla, con mucha fe. Él era de los menores en su casa. Su papá muere cuando él tiene apenas 3 años y resulta ser que su madre se vuelve a casar y se casa con un sacerdote de rito maronita. Recuerden que en el caso de los sacerdotes en el mundo oriental es posible que se casen, ¿no? Y entonces fue un buen hombre para él, o sea, fue un buen papá, realmente le ayudó a crecer en la fe. Además tenía, creo que 2 tíos que eran ermitaños y entonces, pues eso le va a servir a él. Él quería hacerlo desde muy pequeño, él tenía ese deseo de dedicarse a la vida de oración. Fíjense que desde los 10 años él era pastor y entonces en el lugar donde cuidaba el rebaño, pues había una cueva y ahí se iba a esconder el hombre a orar, estaba ahí largos ratos en oración y en contemplación. Se burlaban de él, lógicamente los amigos, los otros pastorcitos, pues lo miraban a él que oraba tanto, ¿no? Y en fin, pero como les digo, pues su gran deseo finalmente, él sabía que el Señor lo estaba llamando, ¿no? Que era el Señor el que le invitaba a seguirle más de cerca. Y pues lo que pasa es que esperó hasta los 23 años para hacerlo, porque pues ahí así sintió que era demasiado. Y fíjense que la mamá le dijo que si no vas a ser santo, mejor regrésate a la casa. Así le dijo, ¿eh? Solo que se fue a escondidas prácticamente. Pero bueno, ya les digo. Y entonces, ya estando ahí en el monasterio, ¿cómo se llama? Que de hecho, fíjense, estando ahí recibió la ayuda de otro santo que se llama San Nimatullah al-Jardini. Ya, entonces, perdón que yo evidentemente ya saben ustedes, venía ayer con Santa Brígida, yo de nada de lenguas nórdicas y bueno, y evidentemente tampoco de las lenguas en el Medio Oriente. O sea, algo de hebreo, pero hasta ahí, ¿no? Bueno, en fin, entonces fíjense ustedes, está en el monasterio de Anaya y ahí se quedó prácticamente hasta su muerte. Fue ordenado sacerdote, fue ordenado en 1859, se cambió el nombre a Charbel, ya le digo que se llamaba Joseph Antum, José Antonio, pero se cambió a Charbel o Charbel, debería ser realmente, porque debería una tilde en la Charbel, porque eso lo que significa es historia de Dios. Entonces, Dios que ha hecho historia con él, ¿no? Bueno, y entonces dedicó su vida a la oración, a la contemplación. Realmente fue un buen teólogo, según dicen. Se consagró plenamente al estudio, sobre todo de la Biblia, ya realmente. Y bueno, pero pues, sí, era un monje sencillo, con mucha vida de oración, con todo. ¿Cuándo va a empezar llamémosle, el cambio? Ya va a morir en 1898, pero fíjense, va a morir un 24 de diciembre. Entonces ustedes dirán, ay, entonces, ¿cómo es que estamos poniendo aquí la fecha el 24 de julio? Porque la fiesta queda un 24 de julio. Bueno, aquí ya viene un detalle porque es que tiene que ver con el momento en el que él se consagra como monje, según lo que yo he entendido y lo que he leído. Ahora bien, porque además, porque la ordenación sacerdotal de él va a ser el 23 de julio, pero como el 23 de julio no se puede poner por Santa Brígida, entonces se traslada al 24 de julio, esa es la razón. Ok, vamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues muere, pero de repente, oigan, es que la tumba donde estaba enterrado empieza a tener signos verdaderamente extraordinarios, ¿no? Una iluminación fuerte, miraban los monjes que de repente salían muchos rayos, mucha luz ahí.
Fueron a abrir la tumba y lo encontraron, óiganme, hasta con la temperatura corporal. Además, exudaba una especie de líquido como de sangre que empezó a atribuirse con cualidades milagrosas. Bueno, ya les digo, en 1950, que cuando lo exhumaron otra vez, le pusieron un paño en la cara y el paño quedó con la cara que tengo ahí al fondo, así, con ese estilo. Así quedó, marcado el rostro de él clarito en el paño. Pues bueno, fue beatificado por el Papa San Pablo VI en 1965 y en el momento de la beatificación, un 5 de diciembre, ya terminado el Concilio Vaticano II, va a estar terminando el Concilio Vaticano II, en ese momento dejó de exudar, en ese momento el cuerpo dejó de emanar aquel líquido que ya les digo que era como entre sangre y agua, ¿no? Y luego va a ser canonizado por el mismo San Pablo VI en 1977, en octubre de 1977. Es muy popular, es un santo al que se le atribuye muchas intercesiones milagrosas y entonces realmente, ya les digo, aquí en nuestra Basílica Menor han colocado ya una imagen de San Charbel, ahí está, colocadita la imagencita, porque hay una devoción que va creciendo bellamente. Ustedes dirán, pues es del rito oriental, del rito maronita, pero en comunión con la Santa Sede, pues. O sea, no es que sea ortodoxo separado de la Santa Sede, no, sino que al contrario, es un rito que está en unión al Papa. Bueno, vamos, comenzamos a leer hoy el libro del profeta Jeremías y nos va a acompañar poquito más de 2 semanas, ¿no? Jeremías, entonces, la vocación de Jeremías, capítulo 1, versículo de 1, lo leemos y luego nos saltamos del 4 al 10. Palabras de Jeremías, hijo de Hilquías, uno de los sacerdotes residentes en Anatot, territorio de Benjamín. En tiempos de Josías el Señor me dirigió estas palabras. Desde antes de formarte en el seno materno te conozco. Desde antes de que nacieras te consagré como profeta para las naciones. Yo le contesté, pero, Señor mío, yo no sé expresarme porque apenas soy un muchacho. El Señor me dijo, no digas que eres un muchacho, pues irás a donde yo te envíe y dirás lo que yo te mande. No tengas miedo, porque yo estoy contigo para protegerte. Palabra del Señor. El Señor extendió entonces su brazo, con su mano me tocó la boca y me dijo, desde hoy pongo mis palabras en tu boca y te doy autoridad sobre los pueblos y reyes para que arranques y derribes, para que destruyas y deshagas, para que edifiques y plantes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, vamos. Nos dice claro que es hijo de Hilquías, que es hijo de un sacerdote, que por lo tanto es levita. Piénsenlo, desde ese momento estamos hablando de un levita. Es de Anatot, o sea, es de ahí del territorio de Benjamín, aunque él va a vivir prácticamente todo el tiempo en Jerusalén y eso lo hace prácticamente jerosolimitano, ¿no? Vamos. Luego, el otro detalle importante es un joven. Se supone que en ese momento Jeremías debía haber tenido unos 20 años o poquito menos de 20 años. Es la época de Josías, o un rey bueno. Josías fue buen rey. Estamos, ¿qué será? Un siglo más o menos después de Isaías, de Miqueas, de Oseas. O sea, ya estamos llegando al momento en el que va a ocurrir precisamente la caída del reino del sur, de Judá, ya la desaparición de Judá, que eso, acuérdense, Nabucodonosor y todo aquello, que eso va a ser lo que va a marcar al pueblo de Israel porque ese es el destierro de Babilonia. Entonces a él le toca vivir esta época. Por eso su rechazo a esa vocación, ¿no? O sea, él sabe lo que significa hablar en el nombre de Dios, lo que van a significar es un problemón. O sea, yo soy un muchacho, yo no puedo ni expresarme, ya no es que sea tartamudo, digo, en el caso va a ser Moisés. Ya, sí, es ese problema. Él sabe el reto que implica, el riesgo que está detrás de aceptar esa vocación. Ah, no digas que eres un muchacho. Irás donde yo te mande y irás donde yo te envíe y lo que yo diga, eso vas a decir. El Señor no se anda ahí. No tengas miedo porque yo estoy contigo. Ya sabemos, ¿no? 366 veces se repite eso en la Biblia. No tengas miedo. Yo estoy contigo. La certeza de, solo que la fuerza con la que Dios le entrega esta vocación, igual que fíjense ustedes, ¿se acuerdan el capítulo 6 de Isaías, que vuela el ángel con una brasa y le toca la boca? Bueno, igual aquí en Jeremías no hay brasa y no hay ángel, el Señor extendió su brazo, me tocó la boca y me dijo, punto. Es decir, esto es precioso porque Emín, el profeta, es el que habla las palabras de Dios, no el que dice las cosas para moverle la billetera a la gente y lograr que pague más el diezmo. No, sino que es el profeta, el Emín, es el que habla las palabras de Dios, son sus palabras las que él habla. Qué bella vocación, pero qué riesgo esa vocación. El Evangelio.
Comenzamos a leer el capítulo 13 del Evangelio de Mateo. El capítulo 13, creo que hasta el próximo viernes vamos a, bueno, o sea, claro, nos vamos a detener estos 2 días, ¿no? Pero el capítulo 13 de Mateo es el tercer discurso, el discurso de las parábolas. Entonces comenzamos, ya lo notaron, ¿no? Siempre las parábolas comienzan cuando juntan Marcos o Mateo con la parábola del sembrador. Mateo capítulo 13, versículos del 1 al 9. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca, donde se sentó, mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo, una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto porque la tierra no era gruesa. Pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto, unos 100 por uno, otros 60 y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Ya? Una vez más, Jesús es maestro, Jesús enseña. En el primer discurso, en el Sermón de la Montaña, se sienta y desde la montaña habla. Ahora se ve obligado a subir a una barca, ahora es desde el mar, se sienta y enseña. Es el maestro, él está educando. En el capítulo 10, él envía. Es decir, vamos, ahí no hay propiamente un se sienta, más bien es una actividad no frenética, sino una actividad misionera, una actividad apostólica, por eso el verbo apostoleo, el envío, ¿no? Pero ahora quedémonos con este texto. Entonces Jesús se siente en la barca. Es importante para nosotros esta imagen de que Jesús se siente en la barca y desde ahí enseña. Es la imagen de la barca de Pedro, es la imagen de la iglesia. No dice que sea la barca de Pedro, ¿okay? No lo dice. Pero claro, podemos hacer una analogía bella para dar a entender desde donde enseña el Señor Jesús. Su cátedra es la barca de Pedro, su cátedra es la iglesia la que está llamada a enseñar. Volvemos a estos masal, estos, ya les digo, es el término para que traducimos por parábola, que insisto, no se trata de un relato moralizante, se trata de como ya les digo, como una manera de azuzar, ¿no? Ahí tiene una puya para ver, para movernos, para motivarnos, para que tenga oídos que oiga. Y bueno, y esto no es tan difícil, ¿no? Vemos plantas, yo ahorita de todas maneras veo bastantes plantas aquí desde mi escritorio, y entonces que les ven menos que antes, ¿no? Porque hay mucha construcción, pero igual, es decir, se miran las plantas. Usted sabe que una planta viene de una semilla. Me van a decir ustedes, padre, pero puede haber por injerto. No hablemos aquí, no se trata de estudios agronómicos, ¿no? Yo lo que les estoy diciendo es que el origen está ahí, pero se puede malograr, ¿no? Depende del terreno. El terreno es la clave de todo. El corazón que yo tenga es la clave de todo, para ver si ese es el lugar propio donde esa semilla, no importa, algunas veces dará 100, en otros 60 y en otros 30. Es decir, el tema es que produzca, el tema es que el terreno sea bueno. La semilla siempre es buena, la semilla siempre es buena porque está efectivamente el fruto. Hay posibilidad, ¿ok? Potencialmente la semilla tiene una capacidad de cambiarlo todo. El tema es si el espacio donde esa semilla pretende ser sembrada sea el espacio correcto. No hay la explicación en este momento de esta parábola. Acuérdense que tanto en Marcos, y lo vamos a ver, no vamos a ver, en Mateo hay una explicación, y la explicación es una homilía bella que el Señor Jesús le hace a los apóstoles, que les hace ver, pues sí que todo depende del terreno. Todo depende de si dejamos ahogar esa palabra, si es inconstante, si no tiene raíces, si no hay lugar donde se la pueden robar la semilla. Entonces, nosotros somos responsables de esto. Esa es nuestra tarea. No es tarea del Señor. El Señor, su palabra, siempre va a querer sembrarla en un buen terreno. Les invito a hacer oración. Siembra. Lo importante es sembrar. Poco, mucho, todo. El grano de la esperanza. Siembra tu alegría para que resplandezca a tu alrededor. Siembra tu energía para enfrentar con fortaleza las batallas de la vida. Siembra tu coraje para alentar el coraje de los otros. Siembra tu entusiasmo, tu fe o tu amor. Siembra las cosas mínimas, aquello que parece no contar. Siembra y ten confianza. Cada grano enriquecerá un rinconcito de la tierra. Amén.
Señor esté con ustedes y les bendiga Dios. Por intercesión de San Charbel Maclub, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Muy feliz miércoles para todos.